Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Cineteca Perdida. Mi nombre es Héctor Muñoz y hoy hago dupla con el amigo Esteban de la Vil. ¿Cómo va, Esteban? Hola, Héctor. Muy bien aquí para este clásico del anime pensante, yo diría. Sí. No vamos a ver poderes es. y ninjas y... No, claro. Esto es cinearte animado. Cuando llegamos aquí al podcast uno siempre está feliz de hablar de algunas películas. Yo no sé si hoy día estamos contentos de hablar de esta película que nos convoca, porque si hay algo que esta película no genera es precisamente alegría y felicidad. Por el contrario, exacto, yo creo que estamos ante una película dura, áspera, que antes que cualquier cosa genera como desolación. En fin, ese es como el tono de hoy. Estamos hablando nada más y nada menos que de la película japonesa Hotaru no Haka, conocida también como La tumba de las luciérnagas por acá, del año 1988 y dirigida por Isao Takahata. Esteban, por favor, sin quebrarse, cuéntenos la sinopsis de esta obra. Voy a tratar. Ambientada en junio de 1945, esta es la historia de Seita Yokokawa, un joven de 14 años que vive en la ciudad japonesa de Kobe junto a su madre enferma y su pequeña hermana Setsuko, que tiene solo 4 años. Un bombardeo de las fuerzas aliadas separa a los niños de su madre, lo que los obliga a adaptarse al caos causado por la guerra para sobrevivir. Vamos a decir que no hay sinopsis posible que le haga honor ni logre anticipar lo que vamos a ver después en la pantalla. Pero partamos por lo más básico siempre aquí en este podcast. Cuéntame cuál es tu vínculo con la película, cómo llegaste a esta obra. No sé, hace muchos años que me gusta la animación japonesa y en particular estas películas de los estudios Ghibli. Me encanta La princesa Mononoke, las más nuevas igual. Pero esta de haber sido una de las... Yo creo que haber sido la segunda que vi, o la tercera, todo a reventar. Probablemente como el año 2000. Mientras me metía en este mundo y nada, las otras eran como más fantásticas y qué sé yo. Ahora me di cuenta que no me acordaba tanto de la película, que le he visto pedazos aquí y allá, pero no la veía de una sentada hace rato. Pero nada, recordaba completamente el golpe al hígado que te pega con la brutalidad, y es porque la película es realmente demasiado buena. Ni siquiera demasiado buena como para hacer una película de animación, sino que demasiado buena para hacer una película de guerra y punto. Es una perspectiva que quizás no muchas otras películas te dan de la crudeza que pasa como tras bambalinas. No es de los soldados, sino qué pasa después de que pasan los soldados y las bombas. Claro. Bueno, a diferencia tuya, yo soy del otro lado, porque yo creo que siempre miré con distancia esta película. Yo creo que probablemente porque mi relación con la animación no es la misma que tú, en realidad no es tan profunda y generalmente es un formato que no está en mis prioridades, ¿cachai? Así que como que lo miro con distancia. Así que mi relación con La tumba de las luciérnagas es más bien reciente. Yo diría que esta película la debo haber visto hace unos 2 o 3 años. Y claro, por supuesto yo sabía que existía, tenía como cierta noción de que la película era un drama, que no era una película de animación para niños ni nada por el estilo, pero no le había dado como la oportunidad, por ese sesgo seguramente mío, pero cuando la vi, nada, pues me dije a mí mismo, cómo dejé pasar tanto tiempo para verla, pero después me dije también a mí mismo, no la vuelvas a ver nunca más. Hasta que por supuesto se nos avisó que teníamos que hablar de ella aquí en el podcast, así es que no quedó otra más que desenfundar los pañuelos y volver a sufrir. Sí. Porque sí, claramente es una película para sufrir. Yo creo que partiendo así como inmediatamente en el análisis que tú también como que esbozaste ahí, es una de esas grandes películas antibelicistas, particularmente porque te cuentan esa historia que no está concentrada en las batallas, ¿cachai? Que como lo que suele pasar de repente con las películas de guerra a las que estamos más acostumbrados, que están más bien como en el ámbito de las películas de acción, ¿cachai? Que te muestran como la batalla, que te muestran como decís tú al soldado. La adrenalina, claro, la destrucción, el caos, pero exacto, en el momento que sucede. Exacto, entonces ese tipo de películas, a las que seguramente hemos visto muchas, en este caso es una película que nos cuenta acerca de las consecuencias de esa guerra, la consecuencia de esa batalla. Es decir, no estamos metidos en el corazón de la guerra, sino que estamos viendo
a esas víctimas que no están participando de esas grandes batallas y aún así, ¿cachai? Sufren los efectos, las consecuencias de... Y nada, ¿qué puede ser más trágico que verlo a través de los ojos de representantes de la inocencia misma como son los niños? En este caso, uno de 14 que está pasando por una crisis que lo obliga a crecer de un mangazo. Claro. Y una niña de 4 que dentro de todo es lo que te mantiene por un lado preocupado durante toda la película, Claro. pero por otro lado es este ancla que es la inocencia absoluta y que es como lo que se trata de proteger en cierta manera en la película, y por otro lado que sorprende de repente, oye, ¿verdad que los niños cachan más de lo que uno piensa? Sí. Y la película está llena de detalles que te hace pasarte tantos rollos respecto a los personajes, que habla de lo bien escrito que debe haber sido la novela original, el cuento, pero el guión, o sea, realmente estos personajes se sienten mucho más humanos que el 90% de los actores que uno ve en la pantalla. Esto es lleno de detalles, de gestos, la animación muy, muy precisa con las expresiones de ellos, no, realmente... Sí, la historia en sí ya es trágica, lo buenos que son la pareja de hermanos que son Seita y Setsuko, Sí. lo multiplica por 1.000.000. Sí. Especialmente Setsuko, porque adorable la cabra chica. Es una película muy jugada en términos emocionales y dramáticos. Sobre todo porque, siendo una película de animación, con todo el sesgo que eso pueda generar, la película no maquilla mucho las cosas, ¿cachai? Es muy directa, te muestra un drama de manera muy certera, es muy aterrizada, ¿cachai? Es muy realista. Según yo, con eso, yo creo que logra la más alta meta que puede tener una película animada, que es que en el fondo te olvides por completo que estáis viendo una obra de esas características. Exacto. Son pocas las películas de animación que logran ese efecto, que tú estáis sentado y cuando la película termina y te estáis secando las lágrimas, como que en un momento te llega como el golpe y decís, va, ¿verdad que estaba viendo una película de animación? ¿Cómo llegué tan bajo en la emocionalidad, en el sentido de que quedé como destruido, ¿cachai? Con una película de este carácter. Eso también a mí me produce como una sensación de estar viendo una tremenda obra, sobre todo pensando en lo que decís tú, como en el aspecto técnico, que es una película del 88. Me sorprendió, yo no pensaba que era de tal año. Sí, no, porque en el fondo, para las generaciones más jóvenes, pensar de que está hecha a mano, po. Hay una artesanía detrás de la película. Algo que ya no pasa. Claro, estamos hablando de otra, o sea, como del formato más tradicional de la animación. Entonces, sí es una gran película en ese sentido. Yo creo que traspasa como incluso temas técnicos e incluso generacionales, porque es una película que finalmente termina por estar a la par de esas grandes películas dramáticas sobre la guerra que hemos visto, La lista de Schindler, qué sé yo, como esas películas que probablemente son más contemporáneas, o sea, que siendo más contemporáneas, nos parecen, cierto, súper realistas. Pero precisamente por eso, porque yo creo que esta película rompe como con ese dilema del realismo y te presenta una animación donde quedáis destrozado igual como si fuese, ¿cachai?, un live action. La historia se come el protagonismo. O sea, estáis tan metido en la historia y en todos los pensamientos, todas las ideas y preguntas que se te vienen en la cabeza mientras estás viendo esto, que sí, o sea, como que no hay espacio para preocuparse en que la forma te saque de la historia. Estás simplemente muy bien metido. Y, no sé, un gran logro, ya que dentro de todo esto es un drama de guerra, es lento. Onda, no demasiado lento, no es que la película se haga lenta para nada. Todo lo contrario, es pausada, es de estas películas que tienen el espacio para respirar, en el que tú aprovechas de sacarle un poco el rollo a lo que estás sintiendo, a lo que estás viendo, a lo que... Como que Claro. te da la posibilidad de ir dentro de todo analizando lo que ha pasado. Y ahora que lo pienso, eso tiene literalmente una representación en la pantalla misma, ya que nosotros vemos esta historia a través de... Estamos viendo la historia como en una línea de tiempo, pero al mismo tiempo estamos viendo también al mismo protagonista, a Seita, recordando estos episodios desde otra posición, digámoslo por ahora. Claro. Entonces sí, hay un gran foco, encuentro yo, en cuanto a la perspectiva que tiene la película, que es como un poco de retrospección, como que estamos viendo a Seita repasar estos eventos, que es la historia por la que cruza él con su hermana después del bombardeo, y como que nos invita a que nosotros nos unamos en esa parada como media Sí. contemplativa, contemplando la historia de estos dos hijos que han votado, lamentablemente. Sí. De hecho, es una de las cuestiones que me gustan mucho de la película, que es esta jugada que hace con esta dimensión como un tanto onírica de la película, que es como esta especie como de realismo mágico, en el cual vamos viendo la historia
a partir del espíritu, ¿cachai? Entre comillas, el alma de Seita, principalmente, porque, bueno, para quienes no la hayan visto, pero entendiendo que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando, ¿cierto?, ya la vio, no hay que olvidar que la película es finalmente el relato de un muerto. Exacto. Porque así es como comienza. La película parte con una voz, con la voz de Seita diciendo: un 21 de septiembre de 1945 yo morí. Y por lo tanto, lo que vemos desde ahí en adelante son los recuerdos de Seita. En el fondo, este fantasma, entre comillas, este espíritu, nos va llevando para entender cómo llegamos ahí. Y eso hay que decirlo de principio, porque el inicio es brutal. Porque de primera, la película te muestra la tragedia. Solo que todavía no sabemos cómo llegamos ahí. Pero si uno pone un mínimo de atención al inicio, te das cuenta que no hay ninguna posibilidad de que terminemos la película de otra manera que no sea sufriendo. Porque, o sea, te están diciendo desde el principio que lo que se viene es la muerte. Entonces es como que te dice: ahora acompáñame a transitar por este camino áspero que nos trajo hasta acá. O sea, es terrible. Yo decía, en realidad esta película te está diciendo en los primeros 3 minutos: amigo, amiga, ¿usted está seguro, está segura que quiere seguir? Porque puede ponerle stop a esta weá y no seguir. Pero lo que le estoy contando en los primeros 3 minutos es que lo que vamos a ver es una tragedia. No hay ninguna posibilidad de salir de otra manera acá que no sea sufriendo, weá. Yo no recordaba esto de que uno sabía de antemano de que Seita moría. Como que me acordaba de la historia, pero no de la retrospección, por decirlo así. Sí. No a Seita mirándose a sí mismo. Y de hecho decía: ¿y cómo vamos a hablar esto sin spoilear que muere al tiro? Y claro, la película te lo spoilea del primer segundo. Y por un lado, la primera impresión que me dio cuando lo vi ahora de nuevo y caché esto: ¡ay, verdad que esto pasa! Y no me acordaba para nada. Fue como, habrá sido para suavizar un poco el golpe de lo brutal que es lo que se viene y que la gente diga: ¡cho! Ya, para allá vamos. Así como vamos a ver morir niños en esta película. Sí. Pero a medida que la seguí viendo, me di cuenta que no, es un punto simplemente crucial para que uno llegue a este nivel de empatía con los personajes, y las escenas en las que Seita se está viendo a sí mismo son maravillosas, o sea, son como tan bien hechas, tienen esto que decías y tú, tienen como un realismo mágico porque estás viendo a Seita. Un ejemplo: Seita está sentado en el tren y se está mirando a sí mismo viajar cuando viajó en ese tren, sí, con las cenizas de su madre que murió poco después del bombardeo. Claro. Y claro, uno está dentro de todo viendo a Seita viéndose a sí mismo, y el hecho de que ya esté muerto al tiro te hace pensar así como... Yo por lo menos me pasa estos rollos, y quizás es porque ya la vi una vez y uno tiene como más espacio para pasarse rollo, sí, pero él estará pensando así como: debería haber hecho algo distinto, o quizás desde aquí en adelante la cagué, o quizás, no sé, ¿qué estará pensando Seita mientras ve todo lo que sucedió que llevó a la muerte suya? Y lo siento mucho para los que están escuchando, pero a la muerte suya y de Setsuko, su hermana. Porque sí, mueren los dos. Qué bueno que pusiste tú el tema sobre la mesa. Porque esta es una lectura súper cruel. Bueno, la película por supuesto que es bien dramática, pero hay una lectura súper crítica con respecto al personaje de Seita. Yo por lo menos ahora que me puse como a buscar información sobre la película, como para empaparte también no solamente de lo que uno ve, sino que también de lo que se ha dicho, porque al finalmente también estamos viendo ya lo que es una película de culto. Y eso también es importante porque se van haciendo muchos comentarios de las películas y bueno, antes de venir al podcast uno como que también va como armándose una película un poco más amplia de lo que generó. Pero buscando como información me aparecieron varios comentarios en los que Seita se le ubica como en un lugar bien crítico, y esto es porque tiene que ver con la construcción de ese personaje, porque la construcción de ese personaje toma mucho peso las decisiones que toma, que es lo que estáis diciendo tú, sí, ¿cachai? Como que él se está mirando y estará pensando las decisiones que tomó, y porque cuando uno ve la película, la historia que nosotros vemos se mueve a partir de las decisiones que Seita va tomando, ¿cachai? Ese es el motor de la película, son las decisiones que Seita toma. De hecho, también me topé con ese tipo de comentarios, y un punto grande, y vamos a contextualizar un poco a la gente, es cuando Seita, que se está quedando con su tía, decide que ya no va a seguir con su hermana quedándose en la casa de ellos y se van por su cuenta. Claro. Esto pasa dentro de todo, ya que después de que muere la mamá de ellos, se van con la tía, quien vive con su marido que trabaja para el gobierno, sí, y una hija más. Y bueno,
todo Japón está realmente con problemas de plata, con problemas de alimentos, y tratan de salvarse como pueda toda la familia. Y se va provocando una tensión entre la tía de Seita y su sobrino. Claro. Los que se empiezan a sentir como no solamente como una carga, porque también hay como una cierta animosidad de parte de la tía y de todos los personajes en realidad. Encuentro que son todos No, bien... totalmente. O sea, es realista quizás en el sentido de que, claro, la gente está hecha mierda. O sea, están perdiendo la Segunda Guerra Mundial, están muriendo gente por todos lados. Pero sí hay una frialdad que uno no esperaría ver hacia dos niños tan inocentes y de todo desamparados. Porque, bueno, el papá de Seita y de Setsuko a todo esto es un marino, si me equivoco, o está en la armada. Sí. Y supuestamente está peleando la guerra. Algo que al final nunca nos enteramos qué pasó con él, pero asumimos que simplemente fue una de las bajas de la guerra contra los aliados. Por eso te decía que en esa misma línea, por supuesto que en ese escenario y en ese contexto que tú estás describiendo, que es absolutamente adverso, Seita va tomando decisiones que en esas circunstancias le parecen las más adecuadas, ¿cachai? Lo que pasa es que nos podemos poner a pensar, o uno se podría poner a pensar, como esos comentarios que me pillé, por supuesto, en internet, es que esas son efectivamente las decisiones correctas. ¿Serán esas las decisiones correctas dadas las circunstancias? Entonces, por eso te decía, yo no sé cómo lo veis tú, pero si quisiéramos ser fríos y desalmados, cosa que no somos, ¿cierto? Pero ¿se le puede criticar a Seita las decisiones que toma? Por ejemplo, no trabajar, ¿cierto? O por ejemplo, no quedarse con la tía, como decís tú. Porque finalmente esa seguidilla de decisiones que va tomando, pero un niño, ¿cachai? O sea, por eso digo, de repente, yo nunca me pasé por la cabeza criticar las decisiones, pero ahora que me las encontré como alguna gente que hacía el análisis, yo decía, ¿será tan bueno como analizar desde esa perspectiva al personaje de Seita? Se puede hacer, pero me deja una sensación rara. Siempre debería terminar en la empatía, porque es una situación súper extrema y más encima, indiferente de que se pueda equivocar en algo, que no lo tengo claro, porque quizás qué hubiera pasado si se quedaba con la tía, quizás la tía lo terminaba echando igual, porque les estaba tirando muy mala onda ya. Claro. Pero sí uno sabe que todas las decisiones de Seita están hechas en preocupación de su hermana. Sí. Entonces no hay malas decisiones, porque están todas hechas con amor. Todas están hechas por salvar y específicamente proteger mucho la inocencia de la hermana, que es algo que Seita ya nunca más va a tener. O sea, indiferente que ya sabemos cómo termina la película, ya nunca más lo va a tener porque destruyeron su casa, vio a su madre en un estado pero horrible. Fue terrible esa escena. Sí, o sea, para los que no recuerden o no la han visto, en el momento del bombardeo se separa la madre que se va antes al refugio antibombardeo, porque ella es enferma del corazón, si no me equivoco. Y ella se fue antes porque simplemente caminaba muy lento y se quedó dentro de todo Seita con la hermana enterrando como las pocas cosas que tenían para subsistir. Para subsistir. Y caché que justo ahí yo me di cuenta que viene la primera vez que Seita tiene que tomar una decisión. Antes de pasarme todos estos rollos sobre las distintas decisiones que toma durante la película, pero me llamó la atención de que al primer momento ya tiene que tomar una decisión que es no irse al refugio, porque los bombardeos hacen que los incendios boten, qué sé yo, unas construcciones y se bloquea el paso, y al tiro tienen que empezar a improvisar. Y yo lo sentí en ese momento como, ya, aquí es como que Seita al tiro empieza a perder su condición de niño y a tener que sobrevivir. Y más encima, sobrevivir con su hermana. Sí. Entonces, asimismo como quizás si él se hubiera ido un minuto antes y ese incendio lo hubiera matado a él y a su hermana, quizás que hubiera pasado en cualquiera de las otras decisiones que tomó que eventualmente llevaron a lo pasaran tan mal. Esa es la gracia de la película, que no te lleva de la mano dándote cosas claras, así como esto fue así, esto no fue así. Como las mejores películas, todo es bastante subjetivo, pero sí te presenta como todos los datos que tú necesitas para armar el cuento. Y uno siente que ya, esto es algo que yo no debería saber si esto debería haber pasado o no debería haber pasado. Claro. Lo importante acá es darse cuenta de que Seita está tomando decisiones improvisando cuando todavía ni siquiera ha tenido luto de sus padres, cuidando a su hermana. Bueno, hizo todo lo que pudo. Esta es una historia simplemente de tragedia, porque indiferente de lo que hubieran hecho, esto era inevitable. O sea, estamos hablando de un nivel de destrucción gigante. O sea, y esa es la otra cosa. La película empieza y nosotros vemos a Seita muerto. Pero lo vemos muerto entre muchos otros. Y es uno más. Es simplemente una muerte más minúscula dentro de una gran guerra mundial.
pero nosotros aquí tenemos como, por decirlo, el privilegio de verlo a través de los ojos de estos dos personajes en particular, lo que nos enriquece la experiencia de la guerra en general. Sí. Una cosa así. Sí, no, mira, yo sigo totalmente lo que estáis diciendo, porque finalmente lo que hace el personaje de Seita es que tiene que poner en la balanza un montón de cosas, como decís tú, improvisar dentro de la inexperiencia, por supuesto, que tiene, y de la responsabilidad absoluta que cae sobre sus hombros, y en el escenario, ¿cierto?, adverso en el que está, y toma una decisión que a simple vista es súper loable. Pero el tema también a considerar es que las decisiones, por muy loables que sean, pueden tener efectos no deseados. Porque el objetivo puede ser muy, muy bueno, pero el efecto que tiene a veces es incontrolable. Y en este caso, esas consecuencias van a ser fatales nomás. Pero porque en el contexto en el que están estos dos hermanos, Seita toma finalmente la decisión, como lo decís tú, de ser la compañía de su hermana, ¿cachai? Porque ese es su principal objetivo, ese es su motor. Porque él sabe que Setsuko no tiene a nadie más, ¿cachai? Entonces él toma una decisión súper clara, entre comillas, que es hacer lo posible por estar siempre presente. Así por lo menos lo entiendo yo, ¿cachai? Y eso hace que Seita no pueda dedicarse a otras cosas. Por ejemplo, como trabajar, porque si trabajara, tendría que dejar a Setsuko sola o a cargo de otra persona. Y en el fondo lo que yo entiendo que Setsuko dice, o sea, piensa seguramente, pienso en el personaje, me trato de poner como en el lugar del personaje, y es decir, bueno, dentro de todas las posibilidades que tengo, puede tomar la decisión de estar con mi hermana, porque no tiene a nadie más. No hay ninguna posibilidad que alguien la cuide, que efectivamente le dé el cariño que le puedo dar yo, que soy la única persona que tiene. Y bueno, si eso significa sacrificar la posibilidad de trabajar, ¿cierto? Voy a tener que rebuscármelas de otra manera para poder subsistir con ella. Pero claro, la decisión es loable, el efecto que tiene, no sé si tiene tanto control sobre eso. Adverso, al parecer. Es que, claro, puede ser que por ese lado habían 5% de probabilidad de sobrevivir y quedándose con la tía habían 7. No tenemos idea. No vale la pena criticar dentro de todo, ¿la habrá cagado o no la habrá cagado? Sí. Y nuevamente, quizás es lo mismo que Seita se está preguntando desde el más allá. Así como, ¿habré hecho lo correcto por mi hermana o por nosotros? Muy animación será, muy historia de unos niños, pero esta es la historia de dos personas que están pasando por un trauma horripilante. Seita vio a su mamá destruida después del bombardeo, tanto, oye, sí es brutal, Sí. tanto que cuando después se entera de que muere y la va a buscar, la muestra a la mamá llena de moscas y gusanos. Sí, sí. Y el doctor le dice, preferí no sacarle las vendas porque mejor no veas cómo está debajo de eso. Cacha la weá que le dicen, un niño de 14 Sí, años. no, sí, es terrible. Concha tu madre, y tiene que quemarla él mismo. Él mismo va a la acompaña a la hoguera, ¿cachai? Y bueno, obviamente los soldados se encargan ahí de quemar cuerpos y qué sé yo, pero él tiene que recibir la ceniza y se la lleva y chucha. Todo eso en medio de una guerra en la que le está pasando eso al, qué sé yo, 10% de la gente. Sí. O sea, es brutal todo lo que pasa a Seita. Sí. Y quizás por eso mismo trata de proteger tanto a Setsuko. Onda, no quiero que ella sienta esta mierda que estoy sintiendo yo. Así como... Y él como que se lo guarda, pero a cagar. O sea, Sí. de una parte, por ejemplo, que está la Setsuko en la... Se entera de que la mamá está enferma y se queda como callada y triste. Y él empieza a hacer como una acrobacia en los juegos para distraerla. Sí. La hermana ni siquiera lo ve, pero él está ahí dándolo todo. De cierta forma quizás él también la necesita a ella porque necesita esta prioridad de cuidarla, porque si no quizás se vuelve loco, quizás tiene que enfrentar la realidad, Sí. pero es complejísimo. Y la película logra dentro de todo entregar esa complejidad que traen eventos caóticos como una guerra. Así como realmente Sí. de todo pasa y de todo te puede afectar y nunca van a haber respuestas tan claras. Lo que pensaba mientras la veía, y por eso también hacía en la aclaración en mi caso, a diferencia tuya de que, claro, mi relación con la animación es distinta, pero también pensaba, este tema de la animación como género, tengo la sensación de que por este lado del mundo, nosotros occidentales de segunda mano, como dijeron los prisioneros, ¿cierto? Hemos sido como históricamente mal acostumbrados con la animación, porque Sí. hemos aprendido, yo creo que erróneamente, de que la animación es un género infantil. ¿Cachai? Porque al final, por lo menos, yo creo que hay varias generaciones que somos hijos de Disney, ¿cachai? Principalmente. Y las películas Disney Claro. tienen como principales destinatarios los niños y las niñas, ¿cachai? Ese es su target. De hecho, cuando uno crece viendo películas Disney, se da cuenta de que la gran mayoría de las películas Disney son cuentos, ¿cachai? Porque a los niños se le cuentan cuentos. Pero, yo decía... Resulta que al otro lado del mundo, hace más de 30 años, se estaban despachando películas como esta, o sea, como La tumba de las luciérnagas, que para niños no tiene nada, o sea, digámoslo así, no es que sea prohibitiva, no es que los niños no la puedan ver,
De hecho, diría yo que bueno que los niños y niñas la puedan ver porque es una película para aprender y para reflexionar, pero me refiero a que no tiene a esos niños como un público objetivo. Por eso vuelvo un poco al análisis al principio, porque siento que en eso la película es muy adelantada, es muy avesada, es muy jugada. El hacer una película de animación para contar esta historia, que finalmente es una especie de catarsis también, me imagino, para la sociedad japonesa, de mantener también esa memoria ahí, Sí. todo lo que significó para una generación completa, el trauma de la guerra. Por supuesto que lo hemos visto en muchas otras historias, porque estamos hablando de una guerra que afectó, ¿cierto?, a muchos países, era una guerra mundial. Pero en este caso, claro, vemos la perspectiva de este Japón a través de esos ojos de estos niños, que son una historia, que es como la historia más minúscula que podemos ver, porque seguramente son muchísimas otras. Claro. Y deben ser muchas más, muchísimo más terribles que esta. Ese es el tema. La intimidad con la que te muestra este ejemplo en particular, yo creo que tiene la noción de decirte, imagínate cuánta gente pasó por todo esto y se sintió así y no puede olvidar todo esto. Que dentro de todo fue un poco, según leí, la intención detrás de la película. Akiyuki Nosaka hizo esta historia, y para meterle más tristeza al cuento, está un poco basada en su experiencia personal. Él sí perdió una hermana por enfermedad durante la guerra, perdió a su papá adoptivo, ¿Ya? perdió a su papá en un bombardeo, al igual que los protagonistas pierden a la mamá, y su hermana sí murió de malnutrición, tal como ocurre con Setsuko en la película. Nada más. Por un lado muy personal, fue como una carta de disculpas a su hermana, ya que él tuvo que pasar un proceso similar al que pasa Seita con Setsuko, Claro. pero también tiene como mucha finalidad, y especialmente el tema de la película, que Japón de pronto, a uno se lo olvida, pero Japón se pegó un boom de crecimiento ridículo después de la guerra, Sí, bien impulsado dentro de todo por haber perdido, que Estados Unidos pusiera sus bases militares y todo, y llegara toda esta influencia occidental. Y la cosa es que en los 80 Japón estaba pero ya en un mundo de alta tecnología, lujos, rascacielos, así como muy, muy distante de la realidad que había pasado solamente hace un par de décadas. Sí. Y había una cierta superficialidad en eso, y mucha gente relacionada con el proyecto de la película sintió que tenía que recordársele a la gente cuáles eran los cimientos sobre los cuales se había construido toda esta parafernalia, por decirlo así. Por eso te decía que la película sea del 88, te marca también, bueno, lo que hacen de repente, o en general, lo que hace el arte, ¿cachai? Como que va expiando ciertos fantasmas que son colectivos también, porque me fijaba, claro, el 88 también, aunque no tienen una relación tan directa, se estrena Akira, po, que es una película también que, sin hablar de la guerra, ¿cachai? Pero te está hablando de una sociedad, porque te está hablando como también de un mundo distópico, que yo creo que de alguna manera también tiene que ver con lo que debe haber estado pasando en la sociedad japonesa de la época, a partir de lo que tú decís, ¿cachai? En el fondo es como cuando estas sociedades empiezan también como a adquirir ciertos niveles de bienestar, pensando en cómo estuvieron antes, empezáis de a poco también como a olvidarte un poco de el lugar de donde vienes. Un poco entendiblemente, porque lo traumático... O sea, este es el único país en la historia que recibió bomba atómica y recibió 2. No, por supuesto. Se entiende dentro de todo que toda una generación quizás quisiera dejar atrás la guerra porque la destrucción la vieron en sus propias casas. No es como en Estados Unidos, que las guerras pasaron fuera de casa. Sí. Es que, mira, yo creo que también la película tiene un tacto bien particular. A mí, por lo menos, me gusta mucho porque cuando a mí me cuentan una historia, una película, donde sé que la película es dramática y los protagonistas son niños, yo siempre sospecho. Porque es una jugada bien facilista. Es una jugada en la que uno pudiese decir, ok, te voy a unir un drama, un escenario dantesco con niños. Como para que sea más fuerte, no más. Claro, porque en el fondo te voy a dar con el golpe más certero, que es poner a los niños en estas situaciones. Pero aún así, yo siento que la película nunca se pasa de rosca, ¿cachai? Nunca te hace pasar un mal rato con los niños en el sentido de que te los muestre destruidos necesariamente, sino que, por eso decía yo, es muy realista y es muy certera. La película, de hecho, yo siento que está siempre jugando en un contraste, que yo creo que es el gran contraste de la película, que transita como en ese angosto pasillo entre la alegría y la desolación. Sí. Porque hay una alegría inocente de los niños, sobre todo de Setsuko, que constantemente está siendo golpeada, pero por la realidad. De hecho, hay una escena que para mí es clave,
que es la escena de la playa. No sé si te acordáis, que Sí, es como uno de los poquitos descansos que tenía en la película, con Setsuko y con Seita. De hecho, es un momento muy, muy cálido, así como que te emociona verlos contentos entre tantas... Bueno, es muy bonita. Y la playa como que no tiene restos de guerra, como que en cierta manera los debe haber hecho olvidar un poco lo que estaba pasando. Totalmente, y es como la playa, ¿cachai? Es una escena como muy idílica, muy paradisiaca. Es como que están muy felices, ¿cachai? Van a jugar al agua y acto seguido Setsuko encuentra, no sé, un cadáver. Como tapado. Claro, tapado al lado de unos botes con las moscas ahí, y es como que sí, pues compadre, aquí estamos, ¿cachai? Esto fue solamente un veranito de San Juan, un poquito de alegría, pero la realidad es otra. Es decir, estamos en una realidad muy desoladora, y entonces por eso ese contraste, como ese ping-pong que está haciendo la película, yo encuentro que lo hace muy bien. Incluso como ya en la escena que uno pudiese decir es la escena más álgida, yo creo que también lo hace de manera muy, muy correcta, es muy respetuosa con sus personajes. Por ejemplo, con la muerte de Setsuko. Porque sabemos que Setsuko está mal, sabemos que está muy enferma, sabemos que está desnutrida, ¿cierto? Pero la muerte de ella en los brazos de Seita es muy amable, bueno. Como que él la tiene tomada en brazos nomás y después te dan a entender de que falleció. Y listo, y se acabó, porque la muerte es eso. Claro. No tengo que mostrarte nada más, tampoco tengo que hacer sufrir de más a Seita, ¿cachai? Tampoco te lo voy a mostrar así como destruido y destrozado, porque esto fue lo que pasó nomás. Y corte, y se acabó, y la vida se apagó, ¿cachai? Y es como, bueno, Sí. me gusta mucho el tacto que tiene la película, a pesar de que es una película dramática, desoladora, que te hace pasar muy malos ratos, pero yo creo que es muy respetuosa en ese sentido con sus personajes. Sí, porque todo al final como que tiene una justificación. Todo lo que pasa es por algo. Hay como propósito detrás de mostrar a estos niños, mostrarlo en sus momentos buenos, mostrarlo en sus momentos malos, que es mucho menos plástico, superficial, que simplemente tenernos en una montaña rusa. Y conectando un poco con lo que dijimos antes de esto de una generación entera que quiso como dar vuelta a la página, por decirlo así, quizás se puede tomar la relación de Seita con Setsuko justamente como la relación de la historia con esta gente que se lanzó hacia el progreso. Sí. Cuando dijiste esto del cuerpo que encuentran en la playa, a mí llamó mucho la atención algo, que fue que, bueno, Setsuko ve el cuerpo como que, oye, ¿qué pasó aquí? Y Seita dice, ya no mires eso, vamos para acá, y como que se la lleva, como ignorando la muerte que está ahí frente a ellos, la realidad. Claro. Nuevamente, según yo, porque él realmente está tratando de proteger la inocencia de Setsuko, porque lo volvió como su misión de vida, según. Todo el rato. No le ha dicho a Setsuko, por ejemplo, que su mamá ha muerto todavía. Claro, él es el escudo, po. Exacto, la está protegiendo. Pero ¿cachai que estas son las genialidades? El momento es en el que toma la cabeza de Setsuko y le dice, no mires para allá, vamos para acá. No muestran la cara de Seita. Nunca mueven la cámara, por decirlo así, el encuadre de Setsuko. Es como si no quisieran mostrarnos que Seita está mintiéndole a Setsuko. No quisieran, como que quizás hasta fue con vergüenza. Solamente escuchamos el tono de voz, que es como medio neutro, y que es este intento de simplemente tapar la realidad para tratar de suavizarte. Y yo creo que es súper importante agarrar este concepto, porque cuando después vemos el momento cúlmine de las luciérnagas, Sí. que es cuando están jugando los dos niños con las luciérnagas, y bueno, al otro día Seita encuentra a Setsuko que está enterrando a las luciérnagas y le pregunta, ¿y qué estás haciendo? Estoy haciendo una tumba para las luciérnagas porque están muertas, igual que la mamá. Claro. Y ahí recién Seita se da cuenta de que Setsuko sabe, le contó la tía de mierda, y resulta que ahí Seita se quiebra. Porque a mí me llamó la atención, yo estuve todo el rato pendiente de la película, oye, ¿en qué momento tiene el luto? Así como, ¿en qué momento? Claro, ¿cuándo se quiebra? ¿En qué momento le llega la weá a la mamá? Porque la weá de la mamá, nuevamente, fue brutal. Llegaron, le dijeron, oye, tu mamá está enferma. Después llegaron, le pasaron un anillo así como, oye, esto era de tu mamá. Así como, ¿qué onda? Está muerta. Y después la va a ver y está, pero en las últimas. Sí. De hecho, no está ni consciente, no tiene ni un cierre con la mamá. Claro, es que Seita finalmente, haciendo la analogía interna de la película, él es el refugio, po, frente como al bombardeo, pero al bombardeo de la realidad, no al bombardeo de las bombas, ¿cachai? El bombardeo de la brutalidad. Claro, él es la decisión que toma Seita, por eso cuando hablábamos de la decisión que él toma la decisión de ser el refugio, po. Él es el refugio de su hermana. Esa va a ser su tarea y probablemente va a tener los efectos que tiene. Y necesita ser estoico. Claro, y le toca eso, y por eso cuando finalmente se entera de que Setsuko sabe de la muerte de la mamá,
es cuando de alguna manera libera esa como tensión que estaba masticando seguramente porque no tuvo luto, porque no tiene posibilidad de hacer el luto, ni de llorar, ni de pasarlo mal. ¿Cachai? Eso se lo tiene que tragar nomás porque a él le corresponde ser el refugio de su hermana. Entonces le tiene que pegar al mismo tiempo el luto, que como dice, lo lleva ahí pero aguantando. Y también lo debe hacer mierda el darse cuenta de todo lo que hice para proteger la inocencia de mi hermana no sirvió y como que se le deben haber suelto las piernas, como que se debe haber desmoronado. Me lo imagino tanto física como emocionalmente, así como una cosa de nada importa, así como concha tu madre, ni siquiera esta weá que estuve trabajando tanto que era proteger la inocencia de mi hermana pude hacerlo. Sí. Y ese es el tema. Estos son rollos que uno se pasa viendo la película, no son cosas explícitas, pero están tan bien escritos los personajes y está tan bien hecha la película que te invita a extrapolar. Uno automáticamente empieza a pensar, hoy ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto otro? Que yo creo que es el objetivo de la película, así como recordarte que existe esta perspectiva que no debemos olvidar, que es la de las víctimas de la guerra, como estos niños. Y que la historia se da de que sean niños porque está basado un poco en la historia del autor. Y eso le da más fuerza porque dices, chucha, una buena parte de esto realmente pasó. Realmente al autor se le murió su hermana de desnutrición y no debe haber sido menos terrible que esto. Claro, o sea, como que lo esbozaste igual en lo que estabais diciendo, pero a propósito de esa escena cuando Setsuko está haciendo la tumba de las luciérnagas, no sé si le sacaste un rollo al nombre o a lo que significa, no pueden significar las luciérnagas en términos como simbólicos. Tengo una noción, pero dale. Bueno, por supuesto cuando uno ve la película y sabe que se llama La tumba de las luciérnagas, probablemente una de las primeras preguntas que uno se tendría que hacer es ¿por qué se llama la tumba de las luciérnagas? Claro. Y por supuesto quizás hacer el primer ejercicio de decir no puede llamarse la tumba de las luciérnagas solamente porque Setsuko vaya a ser una tumba para esas luciérnagas, debe tener como un significado también simbólico. Por lo menos lo primero que uno podría decir es que hay una analogía con la muerte, ¿cachai? Porque por supuesto que no es gratuito que Setsuko compare la muerte de su mamá con la de las luciérnagas ya en esa escena de las tumbas, ¿cachai? Entonces uno podría interpretar eso como almas, ¿cachai? Porque las escenas de las luciérnagas son súper relevantes porque aparecen como en momentos felices también, ¿cachai? Como que aparecen en momentos en los que están los dos hermanos, las luciérnagas iluminan, ¿cachai? Entonces finalmente entiendo de alguna manera que se pueden interpretar como almas de esa gente que ha estado muriendo, ¿cachai? Y porque además aparecen estas imágenes fantasmagóricas de Seita y de Setsuko, ¿cachai? Porque es lo que estamos viendo, como decíamos al principio, es decir, estamos viendo todo a través de los ojos, estamos recordando a través de los ojos de estos espíritus que son Seita y Setsuko. Yo creo que por ahí va también esta idea de que las luciérnagas al morir se apagan, ¿cachai? Igual que la vida, la vida finalmente se está apagando. Exacto, constantemente. La luz de la vida. Sí, entonces bueno, yo creo que igual, como en todas las cuestiones que son interpretables, deben haber muchísimas interpretaciones. Yo creo que estas son como las, entre comillas, evidentes, no quiero decir que son las correctas ni nada, pero de repente aparecen ahí porque la idea de la luz con la vida, al final se apaga la vida, ¿cachai? Y es como pensar también en eso. Me da esa misma impresión, el tema de que dentro de todo, claro, como decías, cuando uno ya cacha que es la tumba de la luciérnaga y cacha más o menos de qué se va a tratar, puedes ponerle atención a esta parte un poco más de la simbología y qué sé yo. Y en la primera escena que tienen con luciérnagas, que es cuando todavía están con la tía, Seita le está como pasando una luciérnaga a Setsuko, sí, y ella la toma y se la apaga porque la aplasta, se le muere. Sí, sí. Y después Seita le pasa otra y ahí como que la ve y se va volando y qué sé yo. Y eso yo lo tomé muy como una representación de lo que le está pasando a ellos. Así como, al final, el tiempo es algo nuevamente súper relativo. La vida de la luciérnaga es corta, pero corta con respecto a qué. ¿En qué se diferencia con lo corta que es la vida de estos dos personajes, por ejemplo? Claro. Al final es solamente un tema de perspectiva. Porque claramente es una tragedia que dos niños mueran y no tenemos la misma sensación cuando se muere una luciérnaga en nuestras manos. Pero al final, la luciérnaga que murió en la mano de Setsuko accidentalmente es como la vida de la misma Setsuko y Seita bajo la mano de la guerra, o no sé, las fuerzas aliadas, o sí, simplemente la violencia en general. Sí, ¿no? Y ahora que lo decís como pensando en voz alta, de hecho, así como que yo digo, chuta, de repente también a propósito de lo que hablábamos de las decisiones y del efecto que pueden tener decisiones que pueden ser muy loables. Claro, Seita le pasa a esta luciérnaga a Setsuko y Setsuko la toma con la mayor amabilidad que tiene en ese momento, ¿cachai? Sin darse cuenta que finalmente la mató. No tenía la intención de hacerlo.
Entonces como también podría tomarse incluso como una analogía de lo que le pasó a Seitak, que trató de Con sus mejores acurrucar, de herramientas. arropar, de proteger a su hermana, ¿cachai? Y claro, puta, se le fue de las manos por circunstancias también que algunas no dependen, por supuesto, de él. Y claro, termina en esta tragedia y terminan los dos hermanos muertos. Exacto. Me parece, de todas maneras, una película que en esos términos como simbólicos es bien, bien bonita. ¿Te acordáis cuando está... Juan, qué increíble ahora ver esto como con ya más conocimiento, porque es como un momento de estrés postraumático. Pero cuando está enterrando las luciérnagas, ¿te acordáis que Seita de pronto recuerda cuando están quemando el cuerpo de la mamá? Sí. Así como tiene un flash y después de eso se quiebra. Sí. Claro, el weón tenía esa weá bloqueadísima. Claro. Y en el momento que vio esto y que ya no tuvo que proteger la inocencia de ella, y más encima está viendo un símbolo de lo que fue quemar a su mamá y la muerte de ella y que ya no esté, le llega todo eso de un mangazo, así como el weón realmente estaba bloqueado y en ese momento no pudo seguirlo bloqueando y se volvió una víctima más. Perdió dentro de todo como la capacidad de dirigir su vida en cierta manera, porque de ahí en adelante todo se va a cuesta abajo en la película. Por muy, nuevamente, buenas intenciones y todo lo que se quiera hacer, termina siendo una mala decisión, quizás por otro lado hubiera sido lo mismo, el irse de la casa de la tía, porque después él trata de conseguirse comida y lo arrestan y le sacan la cresta, nadie lo ayuda, Sí. Setsuko queda peor. Pero realmente me chocó ese momento como de el flashback que tuvo a ver la hoguera de la mamá cuando vio las luciérnagas siendo enterradas. Sí. Es como un recurso que hoy día se ve súper trillado incluso en las películas, así como que pasa algo, alguien tiene un flashback y ¡oh! Pero en ese contexto, y más encima animado, y no sé, como con esta temática tan solemne, fue potente. Fue como, weón, este niño está destruido por dentro. Sí. Bueno, hay mucha tela que cortar sobre la película, sobre la historia real, sobre la historia de Japón, sobre lo que significa la Segunda Guerra, digamos. Podríamos hablar todos los días de la película e ir sacando como nuevas referencias. Sí. Por ahí no sé si tú pudiste encontrar, porque hay dos adaptaciones en live action de la película. Eso caché. Sabía que había una, pero Sí. ahora caché que hay dos. No he visto ninguna de las dos. Sí, no, yo tampoco la busqué. No sé si me di como el trabajo tan sesudo de encontrarla, pero la busqué en primera instancia, no la encontré. Creo que hay una que fue para televisión y la otra era para el cine. Bueno, habría que verlas para ver si rinden tributo a la original. A propósito de versión live action, leí que dentro de todo, como había comentado, esta película de Akiyuki Nosaka, le habían ofrecido muchas veces hacer la película en una versión live action y qué sé yo, y él no quiso porque sintió que por un lado era imposible representar respetuosamente, por lo verídico, la desolación que quedó en Japón, así como, no sé, claro. ver realmente la destrucción, ver una ciudad completamente destruida no iba a poder ser realmente representado. Y por el otro lado, no confió que pudieran realmente encontrar niños que actuaran lo suficientemente bien para la complejidad de los personajes. Pero después de todas estas ofertas que le llegaron para hacer la película, llegó esta oferta para hacerlo animado, le mostraron los bocetos y el weón dijo, este es el único medio por el cual se puede hacer esta película. Sí. Él lo entendió y no es que él haya estado ni cerrado ni abierto a la animación, sino que fue simplemente una, no sé, de haber sido como una eureka para él, así como, bueno, esto es lo que yo estaba buscando. Y claramente era porque la película es increíble. Bueno, quizás podríamos haber dicho al principio, pero Isao Takahata, que es el director, para los que quizás no sepan, es uno de los fundadores de los estudios Ghibli, junto con Hayao Miyazaki. Quizás no es reconocible Isao Takahata así a secas, pero es para quienes tienen ya suficiente edad, ¿cierto?, para recordarlo. Es el director de Heidi. Así La es. serie animada Heidi, ¿cierto?, mítica. ¿Sabes que leí un dato que me llamó mucho la atención de la película? Que es que se estrena en Occidente después del 2000. Como que ahí se empieza la película a difundir, que hasta antes de eso la película había estado, por supuesto, en festivales, tenía como muy buena crítica, pero no tenía la masividad que empezó a tener después. Porque tiene que ver también con cómo explota de alguna manera los estudios Ghibli por acá. Por eso te decía yo la comparación hace un rato de acá estos occidentales de segunda mano, que tenemos otra referencia a lo animado. Y Estudios Ghibli empezó con el viaje de Chihiro, todo el mundo empezó a hablar de Estudios Ghibli y empezamos a ver, yo me acuerdo porque a mí me pasó, Sí, es verdad. que yo empecé entonces de ahí a hacer la retrospectiva de esta animación que en mi caso yo no conocía, ¿cachai? Entonces como que ahí empecé como a ver para atrás qué es lo que había de esto. Por supuesto que me encontré con joyas absolutamente increíbles.
Y creo que la película sale junto con Mi Vecino Totoro. Creo que son del mismo año. Y claro, Mi Vecino Totoro tuvo muchísimo más alcance porque quizás tenía, por supuesto, una película muchísimo más amable. Sí, o sea, es muy familiar. Claro, entonces como que por ahí quizás Mi Vecino Totoro se comió a esta película que es mucho más traumática. Creo que esta es la única que podría considerarse exclusivamente adulta, por decirlo así, de Ghibli. Creo que todas son más o menos familiares en algún sentido u otro. No estoy seguro, pero sí, no se me yo creo que de ocurre todas ahora. maneras son familiares, pero con un nivel de complejidad igual altísimo, yo creo. Sí, ¿no? siempre son inteligentes, súper creativas y qué sé yo. Sí. Pero el público objetivo, o sea, claramente no está para que niños vean cuerpos quemándose Claro, o la sí, mamá sí, sí. descomponiéndose de la tumba de las luciérnagas. Pero al final es eso, es como, si lo comparáis con las otras, con estas cosas como tan fantásticas y mágicas y como soñadoras, puta, ocuparon la misma maestría simplemente para hacer una tragedia y la minuciosidad con la que dibujan, con la que escriben, el sonido, la música, man, es tremenda. Es como que, bueno, esta creo que fue la cuarta película de Estudio Ghibli, claramente ya están, pero peinadísimos. O sea, Sí. si sacaron Totoro y esta al mismo año, Sí, tremendo mérito. O sea, No, por eso si a alguien le gusta como las películas o tiene alguna referencia a lo que son los estudios Ghibli y no ha visto La tumba de las luciérnagas, bueno, dele la oportunidad porque tiene la misma calidad, es decir, como que uno va a la segura, es como eso. Uno se decepciona muy poco cuando ve una película de estudios Ghibli, ¿cachai? Te puede gustar una más que otra, por supuesto, pero de ahí a pensar de que estáis viendo una mala película es muy difícil. ese es el tema. Bueno, en honor al tiempo, Esteban, no sé si queréis cerrar con algunas palabras. No sé si tú has visto dando vuelta en internet una imagen como de la Segunda Guerra Mundial de un niño que está cargando a su hermano muerto con una canasta en la espalda. Es como estas fotos ya. icónicas de la guerra, como la de los niños escapando en Vietnam. Sí. Es como de ese tipo. Y él está como parado así, pero onda muy erguido, así como casi militarmente, y lleva literalmente a su hermano ya muerto en la espalda y lo está llevando para que lo quemen. Yo había cachado así como por internet que era supuestamente la misma historia de la tumba de las luciérnagas, pero después caché que no, simplemente es otro, es que eso es lo trágico, es otra historia, nada que ver, que captó un fotógrafo simplemente en Nagasaki después de que cayó la bomba. Que justamente un hermano que se había quedado huérfano, se le murió su hermano chico de desnutrición y lo tuvo que llevar a la hoguera, lo quemaron, él miró y después se fue sin decir una palabra y el fotógrafo captó eso. Bueno, Sí, bueno. Solo que hayan dos historias así para confundir, creo que es suficiente para decir de que la guerra es realmente una mierda y hace mierda a la gente sin que tengan ninguna responsabilidad por ello. Sí. Bueno, por eso volver a mencionar que una de las grandes películas antibélicas, súper recomendable, por supuesto. No quiero yo tampoco ser responsable de decirle a la gente que la vea de nuevo para quienes la vieron, ¿cierto? Porque es difícil. Yo creo que lo que hemos hablado hoy día ya es suficientemente desolador con toda la historia que hemos contado. Para quienes la habrán visto alguna vez, ¿cierto? Y nos escucharon, se recordarán entonces de las sensaciones y todo eso. Si alguien por A, B o C motivo no la ha visto y escuchó este podcast y siente que puede verla, vaya. Y si alguien ya la había visto y por A, B o C motivo, ¿cierto? Quiere volver a revisarla, es difícil, pero nunca está de más. De repente también recomendarla para otras personas que no la hayan visto. Bueno, también es una película muy, muy interesante, pero también muy impactante y por lo tanto también apela también a la reflexividad de todos y de todas sobre estos escenarios dantescos en los que cada tanto tiempo, ¿cierto? La humanidad nos lleva. Dicho eso, entonces, muchas gracias a quienes nos escuchan. Sigan conectados, escuchando Cineteca Perdida. Nos veremos más temprano que tarde. Cuídate, Esteban. Estamos a la Sí, habla. pues, que estén muy bien. Gracias por escuchar. Y nada, véanla de nuevo. Yo la disfruté viéndola ahora más viejo y, bueno, es otra cosa. Gracias por escuchar. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.